¿Qué es, ¿qué es un hebraísmo? Expresiones propias de los judíos, dichos. ¿Solo de los judíos? Pues de los hebreos, entonces de ellos. ¿Solamente de ellos? Sí. ¿Y los griegos qué pasa con los griegos? Pues ellos tienen también su propio dialecto, no, porque sus propios dichos, como nosotros también. Sí, el punto es que estas expresiones están en el hebreo y en el griego. Es una parte. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar en el griego y en el hebreo, vienen de las culturas, de esas culturas. Por ejemplo, cuando ellos decían hijo de la luz, ¿a qué se referían? Que estaban iluminados y tenían entendimiento. De lo que estaban haciendo y por qué lo hacían. Cuando decían hijo de rebelión, hijo de desobediencia. No tenían los. Ok. Hermanos, a veces, número 3, a veces hácese uso peculiar de las palabras que expresan acción. Aquí vamos. Diciéndose, de vez en cuando, que una persona hace una cosa cuando solo la declara hecha. Ponga atención. Se supone que se hará o se considera hecha. A veces, mándase también a hacer una cosa cuando solo se permite que se haga. Entonces aquí viene una cosa. Vaya a Levítico 13:13. En el original, Levítico 13:13, por ejemplo, dice que el sacerdote limpia al leproso. Oiga esto. El sacerdote limpia al leproso. ¿Eh? No. 13:13. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Entonces, ¿quién lo declara? El sacerdote Ahora, ¿el sacerdote lo limpia? no lo limpia a Dios, pero él Solo lo declara. él lo declara que Porque está a limpio. veces dicen, porque a veces dicen, lo limpió el sacerdote. No. No, Por eso hay que tener cuidado. Por eso cuando Jesús sanó a los leprosos, ¿qué le dijo? Vete. Y muéstrense a dónde. a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que el sacerdote diera el Era qué. testimonio de que ya estaba limpio Exactamente. de la lepra. Perdón, pastor, aquí está como más entendible, ¿no? Dígalo. Entonces el sacerdote lo examinará. Ajá. Entonces está más ya entendido. Lenguaje actual. Ya. Entonces dice, 13:13. por ejemplo, dice que el sacerdote limpia al leproso cuando solo lo declara limpio. En 2 Corintios 3:6, oiga lo que dice, 2 Corintios 3:6. Por eso es que hay que estudiar bien las escrituras para evitar esos problemas de malinterpretaciones. 2 Corintios 3:6. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Oiga ahí. Leemos que la letra, es decir, la ley, mata. ¿Quién me puede a mí explicar eso? Que la letra mata. ¿A qué se refiere con la letra mata? Oye, dice, cuando en realidad solo declara que el transgresor debe ¿qué? Morir. Es que ¿Quién me puede explicar nadie eso? podía cumplir la ley. Pero ¿quién me puede explicar eso? El hecho que una persona no cumple la ley quiere decir que está debajo de la maldición. Entonces Jesús vino. No, de eso no sabemos, pero el punto es que dice la letra mata. Ahora, ¿por qué? Sí, hablando de la ley, ¿por qué la ley te mata? Porque nadie puede. No, ¿por qué? Aquí que viene el punto, aquí hay que aclarar. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la Sí, pero la ok, ley, como la nadie, ¿qué letra. pasa? ¿Qué? Jesús vino y cumplió. Aclaremos. Por eso es que digo, mire, por eso es que yo digo, hay que aclarar, observe. La letra mata, recordemos que la ley declaraba
la condenación sobre la persona. Sobre todo. Porque nadie la podía cumplir. Nadie. A eso está refiriendo a la condenación que la ley declara sobre la persona. Por eso la letra mata. Entonces, cumple la ley. y después dice, pero el Espíritu ¿qué? Vivifica. ¿Está entendiendo? Está hablando de la antigua parte del nuevo pacto. Porque algunos dicen, cuidado que lee mucho. Sí, Está hablando de la ley antes y de Jesucristo, No de que la ley representa el del nuevo libro. pacto. En Juan 4, 1 y 2 dice que Jesús bautizaba. Oiga, vaya allá para que usted vea. Jesús bautizaba. Jesús bautizaba. No, los discípulos nunca bautizaron. No, pero ¿qué estaba haciendo él entonces? Él representaba. No, que- ¿Cómo así? Oiga esto, oiga esto. Dice la Biblia que Jesús No, bautizaba. pero él no bautizaba. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo se explica eso? Ahí sí no sé. Usted ve. Jesús no estaba bautizando literalmente, él estaba dando orden para que se bautizaran. ¿Están entendiendo? Él era el Amén. testimonio, No, él estaba dándole orden a los discípulos para bautizarlos. como enseñándonos. También, por eso es que, pero él le daba orden para que le bautizaba cuando él mismo no bautizaba. ¿Están entendiendo? O sea, Eso es. vamos a leer Biblia, por favor. Vámonos paso por paso, por favor. Tiene Juan 4, 1 y 2, por favor. 1 hasta el 2. Amén. ¿Qué dice? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ok, ahora oiga esto. Dice que Jesús bautizaba más su discípulo. Aleluya. Perdón. Dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, cuando solo causaba o ordenaba que fuesen bautizados. Pues a renglón seguido leemos, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Leemos asimismo que Judas adquirió un campo del salario de su iniquidad, aunque solo fue causa de ello. Oiga, entregando a los sacerdotes el dinero con que compraron dicho campo. ¿Están entendiendo esto? Que se dice, pero no es que la persona lo llevó a cabo, sino que dio orden o una maniobra que se hizo para que se realizara. Por ejemplo, en el ejemplo de Jesús, se dice que Jesús bautizaba, aunque él no era el que estaba bautizando en la práctica, pero era él que estaba dando las órdenes. aquí está, pues, ajá. Exactamente, entonces oiga lo que dice con Judas. Leemos asimismo que Judas adquirió un campo del salario de su iniquidad. Él adquirió. Pero ahora, oiga lo que dice. Aunque solo fue causa de ello, entregando a los sacerdotes el dinero con que compraron dicho campo. ¿Quién fue que lo compró? Esos sacerdotes. No fue Judas. No fue porque se fue. ¿Están entendiendo? Eso es ¿Están entendiendo ahora? campo de sangre. Pero la forma de expresar uno piensa que ¿cómo? Que lo compró antes de que... Entonces, ¿cómo se llama eso? Exactamente. No lo podemos detectar tan fácil, Son dichos. pero hasta ver que no son dichos. No, Son son como como refranes. expresiones, Como refranes. Pero dichos no son. Son como refranes, expresiones de la cultura y de la forma de ellos expresarse y comunicarse. Ok. Seguimos. Amén. Entonces, 104. aunque fue causa de ello, entregando a los sacerdotes el dinero, Hechos 1:6, todas esas cosas ya lo leí, ya esto usted lo ha leído seguro. De ahí para adelante. Así comprendemos también 4. en qué sentido consta que, oiga esto, aquí vamos, que Jehová endureció el corazón de Faraón, al mismo tiempo que afirma que Faraón mismo endureció su corazón. Entonces, ¿quién lo endureció? El mismo. Entonces, ¿por qué dice que Jehová endureció el corazón de Faraón? Porque es una expresión. Pero ¿cómo lo explicamos entonces? Pues de esa misma forma. Como de esa misma forma. Pues que eran refranes, pero que en realidad el Señor no le endureció el corazón al faraón, sino que él mismo por su terquedad y su orgullo no dejó que el corazón se ablandara y se volvió cada vez más y más
cerrado, porque eso también nos pasa a nosotros. Usted ve que parece que la Biblia se contradice, No. pero no es así. Ok. Es decir, que Dios fue causa de, oiga, es decir, que Dios fue causa de su endurecimiento, ofreciéndole misericordia, a condición de ser obediente, pero se endureció él mismo, resistiendo a la bondad ofrecida. De Dios. Porque Moisés le decía, Éxodo 8, 15, 9, 12, compárese con Romanos 9, 17. Éxodo. ¿Quién puede ir allá? ¿Eh? Él quería que tenía todo el poder del faraón. Eso creía El él. orgullo. Era porque orgulloso lo porque llevó a la- creía que tenía todo. Él se creía rápido. ¿Y por qué el faraón tenía tanto ego y tanta Porque él grandeza? se creía Dios. Creía a Dios. Yo soy Hermano, la vámonos al grano. Cabeza de un imperio. Ya. ¿Eh? dinero. Todo. Éxodo 8, Así le pasa a la gente aún. Todavía. Señor, Se bajó creen el todo rey. ese orgullo. El clavo, la hermana. Éxodo 8, 15, 9, 12 y Romanos 9, 17. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. 8:15. Sí. Pero viendo Faraón que él había dado reposo, endureció sus corazones, no lo es hecho como Jehová lo había dicho. Quiere decir que Dios Yo ya lo sabía que iba a Dios endurecer su corazón. le dio la oportunidad para que él pudiera reaccionar en arrepentimiento, pero no lo hizo. Entonces, ahora, él endureció su corazón y Dios, aunque él haya endurecido su corazón, terminó su obra. Amén. Porque hay que entender una cosa, cuando Dios se le dice a Moisés, con mano poderosa lo voy a libertar, Quiera o no. y con mano fuerte, quiere decir que Dios iba a tener que usar poder contra Egipto para libertar a casi 2,5 millones de esclavos. Es que el faraón pensó que Dios no iba a ser capaz. Como le quitaba las plagas, se las daba, se las quitaba, entonces volvía otra. Sí, pero también hay que entender una cosa. Recordemos una cosa, que los egipcios hacían guerra contra otros pueblos y lo vencían y lo esclavizaban. Y había entre la cultura, habían cierta manera de pensamiento de que cuando un pueblo vencía a otro pueblo era que su deidad había vencido su Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Faraón decía, pero ¿cómo va a ser que yo tengo aquí a esta gente de esclavos y su Dios nunca lo vino aquí a libertar, ni a hablar, ni a decir nada, y ahora qué? Ahora sí. ¿Me entiendes? Son cosas que hay que estudiar. 9:12, ¿qué dice? Éxodo. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Quién endureció ahí según el texto? Pero en el texto 8:15, ¿quién lo endureció? Él mismo. Él mismo. Él mismo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué es lo que está pasando? La rebeldía. No, en este choque de frase que parece Eso es hebraísmo. un hebraísmo. Entonces, ¿cómo se lo explicamos a la gente? Es un hebraísmo, una forma de expresión que tienen ellos para Son expresiones expresar. propias de los judíos y de los griegos. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no fue Dios en sí que le endureció el corazón, sino fue Él mismo. Lo que quiere decir que Dios le ofreció misericordia, pero a pesar de que le endureció su corazón, Dios llevó a cabo su obra, su plan, y libertó al pueblo. Romanos 9:17. Señores, y ustedes ven que hay gente que coge la Biblia así a simple vista y la leen a simple vista sin entender estas cosas. Por eso, Para eso hay que tener el Espíritu Santo. Amén. pero es verdad. Y ser, ¿cómo se dice? Dócil, Dócil. constante. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. ¿Sí? Porque la escritura dice a Faraón, para estos mismos te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, quiere decir que Dios levantó a Faraón para endurecerlo y para él glorificarse y de entender yo soy el Dios.
Sería muy triste si fuera Co- así. ¿Cómo se ve un Dios de esa manera? Cruel. Injusto. Hay una cosa que se llama aquí, que si no analizamos todo, yo como persona que estudio y leo, y una vez pienso, pues tenemos un tirano, Claro, cruel. tenemos un tirano. Y aquí el que no se sujeta, ya tú sabes. Pero cuando analizamos todo el compendio bien, nos damos a entender que lo que el versículo está diciendo, que aunque Faraón endureció su corazón, Dios se glorificó. Ahora, una cosa sí hay que decir, que el hombre llega a cierta posición porque Dios lo permite, ¿verdad? Dios permitió que ese faraón existiera en ese momento, pero no fue Dios que endureció el corazón. Pero a través de ese endurecimiento y de que él se había erguido como faraón, Dios se glorificó y mostró su poder. Pero no fue Dios que endureció el corazón de él. ¿Está claro? Porque usted va a escuchar, no, porque Dios es soberano y Dios endureció el corazón de faraón para él glorificarse. Bueno. Entonces allí hay un inteligente y dice, levanta a Faraón, le endurece el corazón, liberta al pueblo para que el mundo vea de qué le dio. Él es un tirano. Especialmente el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso, Uno dice, pero ¿cómo? ¡aló! ¡Aló! Eso es lo que dice el texto. Ahora, que si eso es lo que dice el texto. El texto aquí dice así, No, pero no quiere decir porque tal vez estamos estudiando que no es así. entonces, ¿cómo fue? Dígale, léalo de nuevo. De manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios deliberadamente va a endurecer el corazón de una persona. No, si antes quiere que todo el mundo sea Él salvo. conoce todas las Pero hay gente que usa esos textos así. No, porque Dios a quien quiere endurece y a quien de quien tiene misericordia. O sea, uno tiene que conocer bien a Dios, sus atributos para uno cuando esté leyendo la Biblia, pues llevarlo al significado de que se está hablando ese párrafo o qué es lo que está No. entendiendo. No. Es la ley que usted está estudiando ahora que tiene que aprender. Porque sabemos ya de los atributos naturales y todo eso, pero... Por eso, la pero ley- de acuerdo a eso, yo no voy a pensar de que Dios le va a endurecer, porque ya sabemos que Dios es Dios Sí, misericordioso. pero Dios es misericordioso, pero aquí dice en el texto, si usted no tiene el conocimiento de la ley, de la interpretación bíblica, aunque usted conozca de los atributos de Dios, comete el error, porque muchos lo han cometido conociendo los atributos naturales, los atributos morales de Dios, y grandes maestros lo han cometido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que por no estudiar esta ciencia de interpretación bíblica, se cometen esos errores. No es que Dios quiere endurecer el corazón. No es que Dios tuvo misericordia de toda la humanidad en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está refiriéndose el texto? El texto se está refiriendo a otra cosa, no a lo que la gente está pensando. Que Dios deliberadamente va a venir, te endurezco. No. También hay que mirar el significado de cada palabra en el griego y en el idioma original para uno saber realmente qué es lo que estaba dando a entender. ¿Qué estamos estudiando? Hebraísmo. En el hebraísmo, aunque usted sepa el conocimiento del original, si usted no conoce el hebraísmo, la expresión, puede cometer el error como muchos maestros, aún conociendo el texto original, lo cometen y lo han cometido. Porque todo el componente, la cultura, el contexto, el hebraísmo, el pensamiento, el contexto histórico, todo eso tiene que estar sobre la mesa para, a la luz, desde el punto de la vista de la Biblia, poder nosotros entender lo que en realidad el Espíritu Santo quiso decir. Si no reunimos todos esos componentes y falseamos en uno, vamos a romper todo lo vamos a romper, todo lo vamos a romper como maestros lo han hecho. Entonces, para uno encontrar esos hebraísmos, hay libros especiales sobre los Muy sencillo, hebraísmos. muy sencillo. Sí, hay libros, pero muy sencillo. Se pueden conseguir. Sí, pero muy sencillo. Si usted tiene la ley del contexto, háblalo aquí, por favor. Si usted tiene la ley del contexto y del paralelo y de idea, usted se va a dar cuenta de una vez de que, no, aquí hay algo que no encaja. Hay algo que
que hace falta. Se va a dar cuenta de una vez. Cuando usted lee mucho un libro, usted se familiariza con el libro y se va a dar cuenta. Y cuando busca información, a través se da cuenta en realidad que Pero se necesita igual también. también si quiere también lo puede tener. Pero es una palabra de ellos, de los judíos, de su cultura, una forma de expresión que nosotros, aló, por favor, que nosotros debemos entender para poder interpretar mejor las escrituras. Amén. Al decir Jehová, al profeta Jeremías, uno de vaya allí, porque a Jeremías, me gustó el mensaje de ayer. Aleluya. Amén. Las palabras de Jeremías, ¿del 1 al 10? 1:10. Ah, 10. Entonces, ¿dónde estás? 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso es lo que dice el texto. A simple vista usted lo ve y dice sí o no. Ok. Te he puesto para arrancar, destruir y arruinar, etc. No lo puso Jehová para ejecutar estas cosas, sino para profetizarlas. ¿Qué van a pasar? Exactamente. Porque ¿a quién era que iban a arrancar? Al pueblo, al pueblo. Exactamente. Entonces él iba a decir al pueblo lo que venía por causa de su desobediencia. ¿Están entendiendo? ¿Ellos lo entendían? Claro, porque son de ellos las expresiones. Entonces Dios habla y no hay quien lo entienda. Y entonces, ¿por qué no obedecían? Ah, que se volvieron como el Una pueblo. pregunta. ¿Y cuánta gente tenemos en las iglesias que no obedece? Que le hablan, que Dios le hablan, que le hablan y no escuchan. Es verdad. ¿Me entiendes? No estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y hablan en español dominicano. Español dominicano, en español de España, en español de Chile, en español de Montevideo Colombia y y así así. Entonces, no lo puso para ejecutar estas cosas, sino para profetizarlas o proclamarlas. En este sentido, también Isaías hubo de engrosar el corazón del pueblo, agravar sus oídos y cegar sus ojos. Isaías 6:10. Hermano, estas son cosas buenas que usted la aprenda porque mucha gente coge esos textos y que para traer y que cierta contradicción del texto. Para esclavizar a otro. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Dios quería eso para ese pueblo? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Porque está diciendo que ya conocía el corazón del pueblo que estaba solamente en maldad y como estaban así, entonces... Esa era su condición Ya. ante Dios. No era que Dios no quería sanarlo. Era que ellos no querían sanidad por su desobediencia ante Dios. Como prueba que el idioma hebreo expresa en forma de mandamiento positivo lo que no implica más que un simple permiso. Aquí aclaro. Hay mandamientos o que parecen mandamientos que no son mandamientos sino la voluntad permisiva o permiso que Dios permite que suceda aunque Dios no está de acuerdo. Ah, como el divorcio. La carta de divorcio. Que no está de acuerdo en lo que Dios en sí No no está va de con acuerdo, el, no, con el no. divorcio. ¿Y No. con qué otras cosas? Con muchas cosas. Oh. Sigo diciendo. Y ni siquiera consentimiento de hacer una cosa. Tenemos en Ezequiel 20:39, donde dice el Señor, ponga atención, donde dice el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, dándose a comprender a renglón seguido que el Señor no aprobaba tal conducta. Pero está diciendo, váyanse, háganlo ya. Pero, ¿estaba Dios de acuerdo? No. Así como uno le dice a sus hijos, vaya. Eso
Eso le iba a decir Vaya, yo. sí, ¿verdad? Ya le dije, usted verá. ¿Está No, si le entendiendo? hubiera dicho no vaya, ¿cierto? ¿Está entendiendo? Por ejemplo, o sea, otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. Aleluya. Ay, Dios. Lo propio sucede con el caso de Balaam. Al decirle Dios, levántate y ve con ellos, con los príncipes del malvado Balaam. Empero harás lo que yo te dijere. Manifestándonos el contexto que aquello no era más que un simple permiso de ir a hacer un mal que Dios estaba muy en contra que hiciera el profeta. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho ya que no lo hiciera. Pero la codicia de él, No había quien lo que le deteniera. Entonces todo el mundo iba a ir. la codicia de él. Ustedes que a veces Dios permite ciertas cosas aunque Dios no está de acuerdo con eso, porque el hombre decide, pero después viene la consecuencia. Lo que hablamos de la providencia. Por ejemplo, casarse con una persona que no es cristiana. Dios no está de acuerdo con eso. Eso ya no. Y lo están haciendo, muchos cristianos lo están haciendo ya, porque eso es bíblico, ¿eh? Los hijos de Dios se unieron y Jesús dijo que va a pasar igual como en el tiempo de Noé. Muchos cristianos se están casando con gente inconversa, no cristiana. Y eso Jesús lo dijo, Señor, Jesús lo profetizó. Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé. Y cuando analizamos el tiempo de Noé, los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres. Se contaminaron. Se contaminaron. Y el diluvio se los llevó. Y hoy en día está pasando lo mismo. Perfecto. Se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Sí, porque hoy hay internet y muchas personas conocen a las personas por internet porque parece que no hay esos hombres en la iglesia. Entonces se desesperan y toman una persona así. Mira, yo te voy a decir algo. Entonces tratar de convertir el hombre también. Pero... No ve que está ahí. Solo lo conviertes en Miren, Exacto. Claro. mucha gente se fijan en la belleza física. Muchos son engañados. Oiga, muchas personas se fijan mucho en la belleza física. Aló aquí. Y hermanos, yo conocí una persona que era cristiana y tenía un llamado a Dios muy lindo. Se metió con una persona inconversa que hasta le impedía venir a la iglesia. Óigame bien. Usted se imagina que una vez una persona cristiana se case con un inconverso y le toquen la puerta y sea el suegrito de usted. Toda la familia está ¿Sabe quién es el casada, suegro de ¿sí? usted espiritualmente? Sí, porque... ¿Sabe quién es el suegro de usted espiritualmente cuando se Ay, casa? santo Dios. ¿Sabe quién es el suegro de usted? El diablo. Sí, porque cuando usted se casa con un hijo del diablo espiritualmente, usted tiene como suegro al diablo. No, mamá, Lucifer. Es más precioso. Pero Eso es como uniendo cielo e infierno. Ay, Señor la mío. palabra, porque yo cuando yo me casé, Claro, precioso. yo El nombre recibí a es esta bonito. persona. Yo dije, Señor, si es tu voluntad que sea para mí, lo acepto. Y si no es tu voluntad, yo no lo acepto. Y llevamos 12 años de casados. Y anda bien, cada día él me escucha la palabra, obedece y está tratando con él. Aparte, la familia de él, yo tengo un testimonio, todavía no le voy a dar. Pero yo digo una cosa bien clara, hermano. Y cada día yo leo la palabra, no tengo problema. Que cada persona tiene su propia forma Pero de ser. Y hay hay- personas que aunque no Hay sean, diferentes casos de eso. dan Mira, yo libertad. vuelvo, Lo permite. vuelvo y repito. Yo me atengo a lo que la Biblia enseña. Yugo desigual. Yugo desigual no va con el Señor. Porque hermano, créamelo. Yo he visto gente llorar lágrimas de sangre. Porque ¿sabe lo que pasa? Después que usted se mete en esa baticueva de Satanás, con esa persona,
Después pasan los años y usted se da cuenta de lo que usted perdió espiritualmente. Y ahí viene el dolor. Pero si ya son casados y la persona se mete... Ya es otra casa, ya es otro caso. Ese Ya es bendice otro caso. antes de Estamos hablando de una persona cristiana que va y se casa con una persona inconversa. Ya es otro caso. Una persona consagrada a Dios ya. ¿Me entiendes? Entonces por eso que yo digo, yo no... Y ya se Oiga, aparta. Mancharse. oiga, yo lo digo bien claro. Es verdad. Las tentaciones están ahí. Las tentaciones están ahí. Por eso yo digo bien claro, hermanos. Si usted no busca a Dios de corazón hoy en día en estos tiempos, el enemigo arrastra a la gente. Porque mayormente el enemigo te presenta ahí supuestamente lo más bonito. Pues en el tiempo de Noé no fueron que los hijos de hombre admiraban a los hijos de Dios. Que los hijos de Dios buscaban esos hombres que eran bonitos. O esas mujeres Que eran mujeres y que no eran cristianas. Que no compartían la fe. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos. Miren, esto es un caso muy delicado. Porque se está dando mucho ahora. Porque la gente tiene miedo a la vejez, a estar solo. Hermano, yo no tengo miedo de eso, le voy a decir la verdad. Ya yo digo que sea lo que Dios quiera. Pero usted es muchachito, ¿no? No, yo sé, pero óigame lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la gente se desespera tanto. Pero yo le voy a decir la verdad. Es mejor estar tranquilo, aguantar hasta el final, que cometer un error ahora a esta altura de juego. No, hermano. Ahora estamos en un nivel espiritual donde no podemos cometer esos errores. Sí, porque a Dios mejor esperar. ¿Me entiendes? Porque es que yo conozco muchos que se casaron y hoy en día están divorciados por esas causas, por esas cosas. Pero aquí estamos, aleluya. Dice así. En contra que hiciera el profeta. Número 22:20. Un caso semejante tenemos probablemente en las palabras de Jesús a Judas cuando le dice, lo que haces, hazlo más presto. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Judas? Que lo que va a hacer que lo haga de una vez. ¿Así? ¿Ya? No, que lo que... ¿Qué estamos estudiando? Pues el hebraísmo. Entonces eso no fue que Jesús lo dijo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Sí, pero ¿qué era lo que Jesús le estaba dando a entender a él? Pues que hiciera lo que tenía que hacer. Sí, pero ¿qué era lo que le estaba diciendo? Que lo entregara ya. Vea, como el Señor sabía todas las cosas. No, porque sin eso no tuviéramos que no. Hermano, oiga esto. Aún en esa expresión Jesús le estaba dando la última oportunidad a Judas. De noche y de día. Que se arrepintieron. Se arrepintieron. Oye, aún porque le en está esa diciendo última... que yo sé lo que tú vas a hacer, es decir que... Sí, pero yo sé lo que tú vas a hacer, pero tú tienes el tiempo todavía de Exacto, todavía. recapacitar. Sí, porque cuando una persona te diga, yo sé lo que tú estás haciendo, ya tú tienes que pensar, concho, pero si él no ha actuado, se ha irado contra mí, sabiendo que yo estoy actuando mal contra él. Concho, Porque mucha gente piensa de esta manera, oiga esto, aquí. Como Dios es soberano, y la Biblia dice que Jesús dijo que lo que me diste no se ha perdido ninguno, sino el hijo de perdición. Como que Dios escogió a Judas para que se perdiera. Hermanos, usted ve lo importante de estudiar esta ciencia. ¿Fue Dios que escogió a Judas para que se perdiera? ¿Quién fue que decidió? Si hubiera sido Judas, tenía que pasar obligado, hermano. ¿Cómo? Y se hubiera arrepentido. Dios lo Si perdonó. hubiera sido Judas, tenía que ser otro obligado porque tenía que pasar. Pero Dios escogió a Judas para que No. se perdiera. Avaricia lo Pero no perdonó. solamente había que entregarlo al Señor. Señores, hay que entender el trasfondo histórico de la vida de Judas. Judas, oiga esto, Judas era una persona, Judas era una persona que tenía planes. Porque el pueblo judío estaba bajo el poderío de Roma, bajo el yugo de Roma. Oiga esto. Y era una de las ciudades o provincias o países del Imperio Romano que estaba en constante rebelión
y con tantos suburbios, con tantos problemas de aire de rebelión, de revueltas. Entonces, ¿qué pasa? Había un grupo llamado los celotes que querían libertar al pueblo bajo la espada. Entonces, recordemos que a Jesús lo querían poner como rey, ¿se recuerdan? Sí. Pero había otro propósito, porque ¿cuál era la mentalidad de los judíos? Que querían un Mesías que lo libertara, ¿qué? Por el filo de la espada. Sí. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Judas decía, lo entrego, él va a usar sus poderes. Y de ahí se va a levantar la revuelta. Pero le salió el tiro por la culata. Pastor, también el Señor, Él le dio a Judas muchas veces oportunidad, porque a veces ha mencionado muchas veces, el que come conmigo, eso me va a traicionar. Entonces, escuchando eso, él sabía, pero aún así seguía con su plan. Y también, otra cosa, que Jesús no se lo dijo directamente a los discípulos porque lo podían matar a Judas ahí mismo, ¿sabía? Podían matar a Judas, ¿sabía? Y se lo dijo varias veces, porque también cuando le dio el beso, le dijo, con este beso se entrega al Hijo del Hombre. Es decir, que ahí volvió y se lo recordó. Exactamente, para que recapacitara. Pero si Jesús había fomentado esa idea fuertemente, fue porque fue a lo último que Jesús dijo eso. Y ellos mismos decían, pero ¿quién, cómo, qué, cómo, quién? Sí, ¿a quién? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No era necesario que Judas entregara a Jesús para ir a la cruz, como quiera él iba para la cruz. Exactamente, porque era voluntario. Era voluntario. Sí. Porque había un grupo religioso que quería llevar a cabo esa acción. Entonces, la Biblia se cumple como quiera. Pero no digamos, como dicen algunos por ahí, que Dios escogió a Judas para que traicionara a Jesús y se perdiera. Porque Jesús dice aquí... Hasta el pobre Judas que le tocó. No, y lo mismo, porque también lo del Sanedrín, por ejemplo. yo digo que también los del Sanedrín sabían que él era ambicioso y que le gustaba el dinero, por eso fue que, porque no fueron a Pedro o a Simón, porque fíjate que cuando salió de ahí, dice la Biblia literalmente, el diablo entró en él. Él buscó negocio. Oiga, el diablo entró en él. Exactamente. Y llevó a cabo eso. Entonces, cuidado con eso de que Dios escogió una persona para enviarlo al infierno. Deliberadamente. Pastor, en ese momento también entiendo que por eso no podía arrepentirse porque estaba posicionado. No quiso. No, cuando toda esa oportunidad que recibió y luego el diablo se metió, ¿tú piensas que el diablo te lo va a dejar? Se lo llevó, fue el diablo que se lo llevó, porque él lo dejó. Dice que mátate. Porque él dijo, sangre inocente entregada. Porque salió el programa como él no cree. Exactamente. Entonces, por eso es que hay que estudiar bien las escrituras, mis hermanos y hermanas, para evitar estos problemas, porque cuando analizamos bien las escrituras, nos damos cuenta que parece que muchas cosas se contradicen, pero cuando lo estudiamos, se aclaran las cosas. Amén. Entonces dice, número 4, en la interpretación de las palabras de las escrituras, es preciso tener presente también que se hace un uso muy singular de los nombres propios, designándose a veces diferentes personas con un mismo nombre. ¿Aló? Una persona y un lugar con un mismo nombre y una misma persona con nombres diferentes. Jesucristo, Emmanuel, el Cordero de Dios, también son casi Sión, Jerusalén, la ciudad del Altísimo. O sea, tienen significado. Pero está hablando del mismo lugar con diferente nombre, o de la misma persona con diferente nombre. Jacob, Israel. ¿Están entendiendo? Abraham. ¿Me doy a entender? Ahora, son hebraísmos también. No son formas de expresión, sí, de hebraísmo, pero formas de expresión. Aquí hay una pregunta que dice que cuáles son los casi hebraísmos. Estos son. Vamos para allá. Ok. Entonces dice así. Aleluya.
diferentes designadas con un mismo nombre, Faraón, que significa regente. Era el nombre común de todos los reyes de Egipto, desde el tiempo de Abraham hasta la invasión de los persas, cambiándose después el nombre de Faraón por el de Ptolomeo. ¿Ves? Ajá. Ptolomeo. Ptolomeo, entonces ya eran los faraones. Sí, porque cuando ellos invadieron Egipto, Alejandro invadió Egipto, tomó control, y cuando murieron, y cuando Alejandro murió, los 4 generales, Ptolomeo, Lisimaco, Casandro y Solueco, se repartieron el imperio. Los ptolomaicos se quedaron en Egipto, los soluecidas o los soluecos se quedó en Siria o Asiria. Israel estaba en medio de ellos dos. Entonces, aquí dice, Abimelech, que significa mi padre el rey, parece haber sido el nombre común de los reyes de los filisteos, como Agag, el de los reyes de los amalecitas, Ben Hadad, el de los reyes de los emperadores romanos, el Augusto César. Por ejemplo, muchas personas usaban ese título. Nerón usaba ese título. Tiberio usaba ese título. Toda esa gente que llegaran al poder como emperadores usaban el título porque fue Augusto César el primero. Entonces se llamaba César. Sí, tal. todito Sí. llamaban César tal. Exactamente. ¿Estás entendiendo? César. El César. Lucas 2:1. Que reinaba perdón, ¿dónde estaba? Sí. El Augusto César, Lucas 2:1. Que reinaba al nacer Jesús. Era el segundo que llevaba este nombre. El César que reinaba al ser crucificado Jesús era Tiberio. César Tiberio. Exactamente, César Tiberio. Mucha gente no entiende esto. Dice, pero ve acá, pero ese hombre sí vivió tantos años. Se menciona todo el Oye, tiempo para vos. César para aquí y César para allá. Ese hombre sí vivió tantos años. Ya, También el ya. nombre Sí, hay varios Herodes, ¿eh? Ahora, por eso a veces la arqueología y los estudiosos de la historia buscan los nombres originales de la persona para saber quién era él. Y así entender que en realidad en cierta parte de la historia se está refiriendo a esa persona. Porque muchas veces quedan muchas cosas oscuras en la historia porque se está usando el título de cierto líder, pero no se está usando el nombre verdadero de la persona. Amén. El emperador al cual apeló Pablo y a quien se llamaba Augusto como César era Nerón. Ese sí era malo. Satanás le encanta cambiar los nombres. No. Eso viene de Dios. Cambiar los nombres. Sí, Dios es que cambia los Como nombres. Jacob y Sí, Dios es que cambia los nombres. Entonces él imita. Pero le dio un nombre, sus nombres son malos. Sí, Por ejemplo, pero- lo que dice con Daniel. Sí, pero Dios es el que cambia los nombres. Porque cuando dice un cambio de nombre, es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de todo. Porque cuando, por ejemplo, ¿qué significa Jacob? Jacob que rebelión contra No, Dios. Jacob. Hurtador. Usurpador o ladrón, abiertamente. Vámonos al grano. Pero ¿por qué dicen así al hombre? Porque él venía ya desde el vientre tratando de usurpar la posición de su hermano. Pero ¿cómo va a ser? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice, mira, así no podemos caminar, te queda un cambio. Por eso lo puso a luchar. Pero pastor, muchas veces sí está bien, el Señor está en los números para bien. Pero en el mundo cuando tú ves eso reina, ese ¿Aló? ridículo. Sí. No, Por no. ejemplo, a mi papá le llamaban Changó. Ay, Dios mío. Me prendo a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Sí, y murió con 40 años. Tu papá. Oye, Mi stepfather. sí, no, pero ok, sí, ok. Pero wow, no, Por mira. eso yo digo que muchas veces en el mundo recibe uno de esos nombres raros que te llaman, Sobrenombres. pero cuando vienes a Cristo, Apodos. recibe tu nombre, tú vas a usar tu propio nombre. No, sí, pero ¿sabe qué? A mí una vez me dijeron Jacob, y dije, no, yo me llamo Israel. Para mi sueño. No. Déjame eso. ¿Y por qué no? Digo, no. Cuando venimos a Cristo, no Pastor. cambiamos su nombre. El verdadero nombre de Jacob es Israel. El que Dios le dio.
El que Dios le da. Pero yo lo que quiero decir es que cuando la situación, cuando esos nombres van en contra de la voluntad de Dios y el propósito de Dios, Dios cambia el nombre y pone un nombre nuevo, dando a entender todo lo hace nuevo. Porque Jacob, después de esa lucha con el ángel, fue mudado totalmente en otra persona. Gloria a Dios. Abraham y Sarai también. ¿Me entiendes? Fue Dios que le cambió el nombre. Porque Sara ya está hablando de una reina. ¿Me entiendes? Una reina de Dios. Pero yo lo que quiero decir es que cuando Dios cambia los nombres, por favor aquí, es para dar a entender, wow, ese no fue el tiempo, es para dar a entender que Dios establece algo nuevo. Porque, oiga bien, Jacob significa usurpador. Yo dije, no, así, ¿no? Así no. Por eso le cambió. Le puso Israel. Sí. Por ejemplo, el nombre de Moisés no fue Dios que se lo dio a Moisés. Y no es hebreo el nombre. La hija de Faraón. Es un nombre egipcio. Sacado de las aguas. Así mismo, un nombre egipcio. La hija de Faraón porque le dio nombre. Un nombre egipcio. Fue Dios, fue la hija de Faraón que le dio ese nombre a Moisés. Un nombre egipcio. Para que usted vea. Pero el Señor no se lo cambió. No. Para recordar de dónde se habló, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, mira, observe. Tú tienes a José, ¿verdad? José se casó con una sacerdotisa, ¿verdad? Sí, ya. Ahora tú tienes los hermanos de José que vinieron y no lo reconocían. ¿A quién simboliza José? José. ¿A quién? A Jacob. A Jesús. Oh, Jesús. Observa. ¿A quién simboliza la mujer con quien José se casó? A la iglesia. ¿Y a qué simbolizan los hermanos que no lo conocían? A Israel. ¿Todo es que está ahí? Él lo dijo Israel, dijo él. ¿Usted lo ve que está ahí? Eso es para que usted entienda que todo está en el antiguo, pero está todavía invisible. Ajá. Todo está ahí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en Cristo se materializa, se cumple. Pastor, usted dijo que no está bien casarse con otra persona de otra religión, pero José casó con una mujer que era hija de un sacerdote Pagano. pagano. Ahora una pregunta es, sí, está buena esa pregunta. Eso vino a mi mente. No, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Observa esto. Vamos a aclarar eso. ¿Cuáles eran las circunstancias de José y cuáles son las circunstancias nuestras? Pero hay circunstancias todavía. No. ¿Cuál es la circunstancia de José y cuál es la circunstancia nuestra? Son diferentes, ¿verdad? Hay mucha libertad ahora. Entonces, Hay diferentes circunstancias. por eso Yo mismo. trato de quizás hablarlo bien, pero hay situaciones que son diferentes. No, pero una cosa es que José fue vendido a los egipcios. Oiga, eso fue como esclavo. José fue a la cárcel. De la cárcel Dios lo llevó allá al de Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Que José estaba bajo autoridad. Y si tú analizas bien, fue el Faraón también que ¿Qué le buscó la...? Entonces, él estaba bajo esa autoridad, por eso es que hay que entender cuál era la situación de José. Porque ahora nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo y Cristo dice, yo no voy con eso. Pero yo sigo creyendo que hay situaciones que han dado que la persona ha cambiado de verdad. Chale, órale a Tenían Dios. 200. No, ya. Ya no. Ya saca a su hermana. Casi no tengo tiempo ya. Mis hermanas y hermanos, el tiempo se nos fue. Nos quedamos en el número 4, como dice la interpretación de las palabras de las Escrituras.